Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estar compartiendo y estudiando la palabra de nuestro Dios. Más precisamente en el día santo que Él ha instituido para que nosotros pudiéramos adorarle y santificar el día de reposo. Que Dios pueda bendecir tu vida y espero que este mensaje pueda hablar a tu corazón. Si quieres ser bendecido por Dios, pues quédate hasta el final. Dios tiene un mensaje importante para usted y para mí. ¿Cómo podemos ser justificados ante Dios? Bueno, sabemos nosotros que esto es posible solo por medio de Cristo Jesús. Pues parece obvio, todos lo saben, ¿no es cierto? Que la justificación del hombre solo viene por intermedio de Cristo. Pero la pregunta que queda aún todavía es, ¿cómo llegar a Cristo? Muchos se hacen a sí mismos esta pregunta. Fue también la pregunta que hicieron aquellos hombres que estaban en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y estaban cerca de 19 naciones en este día en Israel. Y estos hombres se preguntaban, ¿cómo podemos llegar a Cristo? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro fue directo al punto. Y su primera palabra que dijo es esta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el medio para llegar a Cristo es el arrepentimiento. Para que lleguemos a la justificación es el arrepentimiento, ¿verdad? Para perdón de pecado. Y después, Dios inspiró a Pedro a decir lo siguiente. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, fue la segunda palabra que él añadió a la primera, que dice así. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro añadió la conversión. Tenemos que convertirnos también, cambiar de rumbo, cambiar de vida, para que podamos ver tiempos de refrigerio, tiempos de alegría, de paz. El arrepentimiento, más precisamente, es lo que vamos a tratar hoy. El arrepentimiento que Dios espera que tengamos ante su faz, ante su rostro. El arrepentimiento incluye la tristeza por el pecado y el abandono del pecado. Entonces uno tiene que sentirse pecador, ver que se equivocó y cambiar, abandonar el pecado. No hay formas también de que renunciemos al pecado si es que no vemos o no estamos enterados de la malignidad del pecado, del error. Uno tiene que estar consciente o totalmente consciente del pecado que practica y de su malignidad para que uno pueda, obviamente, arrepentirse. Quiero darles un ejemplo. Hay el más común, ¿verdad? Solemos ver muchas veces mujeres, chicas, con su minifalda, con su pollera bien cortita, o muchas veces con un short corto. Pero muchas veces estas señoritas no saben lo malo que es
lo que causa, ¿verdad? Lo que causa esta vestimenta. Y muchas pueden decir, pero no hay nada de malo en esto. Pues no están conscientes de lo malo que es, de la codicia que provoca, de la envidia que provoca, del escándalo que provoca, porque muchas veces hay personas que no soportan esta clase de cosas. Están siendo ellas muchas veces un canal para llevar a otros a pecar. Esto sí tiene un peso ante Dios, pero ellas no están conscientes. Entonces primero tiene que estar consciente de lo que está haciendo, pues es malo. Después sí, uno puede arrepentirse. Muchos no comprenden la naturaleza del arrepentimiento. Bueno, una vez que la persona vio que está mal, sabe que lo que hace está mal. ¿Cómo es el arrepentimiento que Dios espera que tengamos? Muchos se entristecen a causa del pecado e incluso hacen una reforma exterior por temer las consecuencias. Por temer que las consecuencias traigan sufrimiento a su vida. Por ejemplo, una persona que robó y muchas veces se entristece y está terriblemente afliccionada por temer que le golpee la puerta el policía, que la va a arrestar, se va a la cárcel, quedar muchos años. Pero no se arrepintió de haber practicado la injusticia hacia su prójimo. No se arrepintió de haber practicado la injusticia hacia la ley de Dios. No. Está triste porque va a tener que pagar algunos años de cárcel. Esto no es el arrepentimiento que Dios espera. Dios espera un arrepentimiento sincero. Pero por haber pecado, por haber fraudado a alguien, por haber desobedecido al mandamiento de la vida, etc. Les puedo adelantar que este arrepentimiento genuino y verdadero solo puede venir por intermedio de Cristo también. Pero antes de eso, vamos a ver algunos ejemplos de personas de la Biblia que tuvieron un falso arrepentimiento. Esaú, hermano de Jacob, él se entristeció no por haber tenido en poca cuenta su primogenitura, el estado que tenía en la familia, o la bendición que Dios le había dado, la primogenitura. Él tuvo en poca cuenta. Para él no era importante, por eso vendió por un plato de comida. Pero después, mucho quedó airado. ¿Por qué? Porque perdió las bendiciones de la primogenitura, aquello que le otorgaba, las bendiciones, las beneces, ¿no es cierto?, que este estado le daría. Otro, podemos ver, es el profeta Balaam, que se entristeció y quedó aterrorizado cuando vio el ángel con la espada en su mano. Pero no se arrepintió con firme propósito de cambiar de vida, de cambiar de actitud, sino que temió por su vida, porque sabía que si poquito más el ángel le quitaba la vida. Entonces Balaam no se arrepintió, de hecho, temió la consecuencia. Judas Iscariotes, el traidor, también así. Temió tanto las consecuencias que para él fue más fácil suicidarse que irse hasta el maestro y decir: maestro, pequé contra ti y contra el cielo, perdóname. No fue así, no quiso hacer esto. Pedro, sin embargo, cuando le negó a Cristo por 3 veces, él se arrepintió genuinamente y Cristo le perdonó. Entonces no era excusa para Judas que Cristo no le perdonaría.
Cristo le perdonaría, con gusto incluso, pero no tuvo el arrepentimiento sincero. Temió las consecuencias y para él le fue más fácil quitarse la vida. Otro que fue semejante fue Faraón. Faraón, mientras estaba sufriendo las plagas que Dios enviaba, se entristeció y dejó el pueblo que se fuera. Pero tan pronto cuando las plagas cesaron, se rebeló otra vez contra Dios y persiguió el pueblo de Dios. Esto ilustra muchos corazones hoy en día, que están muchas veces afliccionados buscando a Dios porque están en una enfermedad etc. Pero tan pronto pase la enfermedad, pues vuelven al pecado. Tan pronto pasa su problema, vuelven al pecado. No es este el arrepentimiento que Dios espera. No es este el corazón que va a llegar a Cristo. Necesitamos el verdadero arrepentimiento. ¿Qué clase de arrepentimiento necesitamos? Únicamente el Espíritu de Dios puede despertar nuestra conciencia, de manera que el pecador pueda discernir la profundidad de la ley de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede trabajar en nuestro corazón y mente, de manera que podamos discernir la profundidad de la ley de Dios y también de la transgresión de la ley. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hablando de Jesús. La luz que alumbra a nuestro corazón, que es Jesucristo, cuando esta luz penetra en nuestra alma, en nuestro corazón y mente, alumbra, y todos los cantos, los rincones que están oscuros, pues se llenan de claridad. Y ahí entonces podemos ver todo lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Y a partir de ahí podemos sentir ganas de pedir perdón y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Podemos sentir placer en ser obedientes y estar angustiados por haber pecado y estar angustiados por haber sido separados de Cristo por estos pecados. Estas cosas solo suceden cuando el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones. David fue un hombre que la Biblia dice que fue según el corazón de Dios. David vio y sintió cuán grande era su pecado. David fue homicida. David fue adúltero, y entre otras cosas más. Pero David, cuando se arrepintió, vio su pecado, sintió. Y para él fue tan grande la tristeza por haber pecado contra Dios, que él se tiró a la ceniza por varios días. Y dijo David, en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1, dijo David de la siguiente manera, capítulo 32, versículo 1 de Salmos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él estimó de tan gran manera el estar puro ante Dios, que él dice, es mucho más que feliz, es muy bienaventurado. Él estimaba, tenía placer en estar puro ante Dios. Y después, en el Salmos 51, versículo 1 en adelante, aquí tenemos la oración de David. Dice así, Salmos 51, versículo 1.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. No eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Vemos que en la oración de David, él no intenta justificar su pecado, no dice, pero Padre, mira, porque esto, porque aquello, porque fui débil, porque... Él reconoce su debilidad, su pecado, pide a Dios perdón por sus pecados, pide a Dios pureza de corazón. ¿Por qué? Porque él tenía placer en obedecer a Dios, placer en la santidad. Y dice en cierto punto aquí, vuélveme el gozo, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Él sentía placer en estar en la presencia de Dios. Y este es el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. Un arrepentimiento sincero y genuino de alguien que tiene placer en la ley de Dios, que tiene placer en hacer las cosas correctas según la voluntad de Dios. Y desde aquí podemos sacar un otro punto adicional. Aquí vemos que Dios es justificado en todo y no hay injusticia de la parte de Dios cuando Dios deja afuera del cielo aquellos que no tienen esta clase de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el cielo estarán las personas que tienen placer en la santidad. Aquellas personas que no tienen placer en la santidad no podrán entrar ahí. Y normalmente el ser humano carnal y natural no tienen placer en las cosas santas, sino que en las cosas malas. Ejemplo, la borrachera, creo que se dice en español. La borrachera, o sea que el beber demasiadamente, bebida alcohólica, el tabaco, el comer demasiadamente, la glutonería, bueno, la traición, la manipulación, etc. Todas estas cosas dan placer al hombre. Pero todas estas cosas son destructivas al hombre. El hombre natural no puede hacer lo bueno. Necesita del Espíritu Santo de Dios para que él tenga placer en las cosas santas. Entonces, Dios espera que nosotros tengamos esta clase de arrepentimiento, como tuvo David. Y sabemos la historia de cómo David terminó. Las consecuencias del pecado de David no fueron traídas a mente en el momento de la oración. Él no estaba preocupado con las consecuencias de su pecado. Él estaba preocupado con ser perdonado por Dios y estar limpio ante su Creador.
Después la historia cuenta que David fue perseguido por su hijo, etc. Tuvo las consecuencias de su pecado, pero descansó David salvo, limpio ante Dios. Y esto es lo que le importaba. Sin embargo, esta clase de arrepentimiento solo es dado por Cristo Jesús. Y aquí es un punto crucial. Solo viene ese arrepentimiento por medio de Cristo. Muchos primero quieren arreglar su vida, dejar de pecar, para entonces buscar a Cristo. Está equivocado. Nosotros no podemos hacerlo. Cristo quiere limpiar nuestro corazón y darnos lo que necesitamos para que seamos salvos, incluso el arrepentimiento. ¿Cómo Cristo quiere que llegamos ante Él? En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice así, San Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De la manera que estés, venga a Cristo. Y Él te dará paz y descanso. Y su perdón estará sobre ti. Y ahí habrá cambio de vida, habrá paz. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, la Biblia nos presenta qué Cristo vino a hacer. Dice así, Hechos 5, 31, a este, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento viene también de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Irse ante Él, prostrarnos, decir, Cristo, perdóname, quiero ser salvo, dame lo que necesito. Cristo es la fuente de todo buen impulso del corazón del hombre. Todo buen pensamiento de cambio, toda nobleza y virtud viene de Cristo. ¿Dónde está esto? En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32, dice así. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantada la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo atrae a todos para Él. Entonces todos los buenos pensamientos y virtudes pues son obra del mismo Cristo. Si usted ha sentido en su corazón que esa palabra habló contigo, pues es el Espíritu Santo de Dios. Seguramente no será obra del predicador, de ninguna manera. Es obra del Espíritu de Cristo, en tu mente y corazón. Así que no tardes en tomar una decisión al lado de Cristo. Cristo hoy te llama, y te llama para que dejes que Él trabaje en tu vida, para que Él pueda cambiar tu tristeza en alegría, tu desesperanza en esperanza, tus tinieblas en luz, y luz perfecta. En Apocalipsis 3, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo te dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar en la puerta de su corazón y allí hacer morada y allí quedar para siempre, para que tengas una vida santa y limpia ante el Todopoderoso y para que en un futuro breve puedas habitar con Dios ante la presencia del Todopoderoso y Santo Creador, sin tener vergüenza, sin estar afligido por la santidad,
Porque el placer del verdadero cristiano está en ser santo y está en las cosas santas. Dios quiere darte este placer, Dios quiere darte la salvación. Dios quiere darte la paz y la alegría del Espíritu de Dios en tu vida. No esperes más. Venga a Cristo. Este es el mensaje de hoy. Y espero con sinceridad que este mensaje pueda haber entrado en tu corazón y pueda haber hablado a ti. Si esto es así, usted puede orar a Dios y pedir: Dios, yo quiero seguir a Cristo. Usted puede buscar a Cristo, pedir: Señor, sálvame, dame lo que necesito, y Él hará. Y si usted quiere entrar en contacto con nosotros y hacer parte del pueblo de Dios, el número para contacto es más 595-984-982-526. Si usted quiere pedir oración, tiene algo enfermo en su casa, pues entre en contacto a través de este número. Estará en la descripción, también tiene el email, está todo ahí, sitio web, para que usted conozca quiénes somos, qué predicamos. Pero no pierdas tu tiempo. Entrégate pronto a Jesucristo para que Él te dé el arrepentimiento, la salvación y el placer de ser una persona salva por Cristo. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.